Hoy les voy a contar la historia del primer asesino serial registrado en México. No es el primer asesino serial mexicano, pero es el primer asesino registrado en México. Y para este caso nos vamos a ir al siglo XIX para conocer a Francisco Guerrero Pérez, quien mató a 17 mujeres en un plazo de 8 años en la Ciudad de México. Se ganó los apodos de El Chalequero, el Destripador Mexicano. Esto fue porque cometió sus crímenes en los mismos años en los que Jack el Destripador estuvo activo en Inglaterra. También le decían el degollador del río Consulado, porque ahí es en donde aventaba los cuerpos de sus víctimas. Y pues bueno, vamos a empezar. Francisco Guerrero nació en 1840 en Guanajuato y fue el 11º y último hijo de sus papás. Tuvo una infancia difícil. Su papá nunca estaba, era un papá muy ausente, y su mamá era muy estricta, y pues con tantos hijos y sin el apoyo de su esposo, pues no era una mamá afectivamente muy presente o muy disponible. También se reporta que sufrió abuso de su mamá. Solo pues, no pude ver qué tipo de abuso, no sé si fue abuso físico, no sé si abuso emocional. A sus 23 años se mudó a la Ciudad de México. El trabajo que hacía varía dependiendo de la fuente. En algunos lugares dicen que era zapatero, en otros leí que hacía chalecos, por eso le pusieron el chalequero. Aunque también leí que ese apodo se lo dieron porque siempre tenía puesto un chaleco. Pero en general las fuentes dicen que pues, era de clase baja. Su vida social era casi inexistente, no pude encontrar ninguna fuente que hablara de alguna relación afectiva con una mujer o persona en lo absoluto. Lo que sí sé es que tenía un problema con el alcohol. Y en este caso leí en varios lugares que no se le puede decir alcohólico porque no pudieron diagnosticar una dependencia. Ahora, no sé qué métodos usaron o se usaban en esas épocas para diagnosticar esta enfermedad. Yo, de lo que me ha tocado aprender de las adicciones, es que para todos es diferente y se ve diferente, y el camino a la recuperación es diferente y el tocar fondo también es diferente, y hoy es una enfermedad muy difícil de entender y de siquiera clasificar como una enfermedad. Entonces eso es hoy, me imagino que en ese entonces pues hasta más difícil, ¿no? Entonces no estoy tan segura de que haya sido un diagnóstico pues, muy comprensivo. Pero el punto es que tomaba mucho y muy seguido, pero nunca cuando mataba. La mayoría de sus víctimas eran trabajadoras sexuales. Otras de las similitudes entre este asesino y Jack el Destripador las escogía porque son miembros muy vulnerables en nuestra sociedad, siempre lo han sido. No se reportan mucho sus desapariciones de trabajadores y trabajadoras sexuales. Y así mismo, pues no se investigan tanto. Y esto es algo que pasaba en 1980 y sigue pasando hoy. Y es el motivo de por qué muchos asesinos seriales atacan a víctimas con este oficio. En la mayoría de los casos tenía relaciones sexuales con las víctimas antes de matarlas, aunque en algunos lugares leí que las violaba. No puedo estar segura de cuáles fueron los casos de violación, cuáles fueron los casos en donde había sexo con consentimiento. Obviamente, pues no sorprende nada si es que las violó, y va muy acorde a su perfil de querer controlar y tener el poder sobre una mujer. Mató a su primera víctima en 1880, Ese es el momento en donde empieza su carrera como feminicida. Apuñalaba y degollaba a sus víctimas y posteriormente tiraba los cuerpos al río Consulado. Las autoridades no tenían nada de evidencia, ninguna pista que seguir, no habían testigos que quisieran hablar y no tenían ni la menor idea de quién había sido. No era personal, las mataba por oportunidad, pero era claro que el acto y la manera de matarlas sí era personal. Había mucho odio detrás de sus actos, odio hacia las mujeres, claramente por la mutilación genital que tenían las víctimas, pero no eran mujeres a las que conociera. Es decir, no estaba matando a sus novias o amigas o gente cercana. Entonces, la línea de investigación que normalmente seguían no les servía, porque esto era algo aleatorio. Era más difícil de resolver porque ¿por dónde empiezas a buscar a un perfecto extraño?
En fin, los detectives no sabían qué hacer y cada vez habían más y más cuerpos. Sabían que estaban conectados por el perfil de las víctimas, la ubicación en donde encontraron los cuerpos y la causa de muerte, pero no tenían sospechoso.